El Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana. Que el Señor esté con cada uno de nosotros. Gracias al Señor podemos estar en su casa para bendecirle, para recibir de lo que Él nos tiene preparado en su palabra. Y en su palabra queremos que cada día sea en nosotros ese aliciente, eso que nos dé nueva fuerza. Quisiera que podamos ver en el texto, en los Salmos, en el capítulo 23, desde el versículo 1, Salmo 23, muy conocido, que desde muy pequeño siempre nos han enseñado o recordamos lo que siempre podemos llevar a nuestra memoria. Pero es tan importante como no solamente saberlo de memoria, sino poder llevarlo a cabo, cada una de las cosas que este salmo nos provee. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Gracias al Señor por dejarnos este hermoso salmo que nos hace ver la grandeza del Señor y el gran amor que tiene por su pueblo y por cada uno de nosotros, sabiendo que Él es nuestro pastor, el pastor que no nos hace faltar nada, ese pastor como hace referencia de las ovejas, que las cuida, las guarda, las tiene cerquita de Él, les da la provisión de cada día. Y tenemos muchas cosas que ver en este salmo. Él dice que nos hace pasar por lugares de delicados pastos y nos hace descansar. Hay veces tenemos tantos problemas, pero sabemos que en Él podemos descansar, que en Él podemos dejar todos nuestros conflictos, todo lo que pasamos, porque también dice que nada nos va a hacer faltar, ni siquiera el descanso. Él lo provee todo. Confortará mi alma, nos da esa posibilidad de darnos descanso en nuestra alma, que muchas veces hoy en este mundo falta el descanso de nuestra alma, el poder descansar en Él. Nos guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Cuán grande es su amor, que Él nos guía, nos da como a las ovejas. Él guía a las ovejas para que anden en lugares que puedan estar tranquilos. Aunque ande en sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo. Qué grande que es el Señor, el poder, a pesar de los momentos difíciles que vivimos, Él va a estar con nosotros. No nos deja pasar solamente el momento malo, sino que Él está juntamente con nosotros, pasando ese momento difícil. Dice que tu vara y tu callado me infundirán aliento. Hay veces la corrección, a veces nos parece que es contraria, pero Él de esa manera nos alienta, nos corrige para que andemos en sus sendas, para que andemos cada vez en lo que Él quiere, que es su voluntad. Dice: unja mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Podemos ver que su misericordia está presente. Todo lo que Él ha hecho ha sido para beneficiarnos. Por ese amor que demuestra primeramente al poder poner en la mente, en el corazón del salmista, que Él va a estar siempre, va a estar con su misericordia en nuestra vida. Nada nos va a hacer faltar, pero debemos nosotros buscarlo cada día. Y dice, por último: en la casa de Jehová moraré por largos días.
que esto sea nuestro andar diario, que esto sea el poder encontrar al Señor, que Él va a estar con nosotros en cada momento, pero nosotros debemos tener esa definición, esa decisión de buscarla y andar en Él. Que el Señor pueda en esta mañana ser nuestro buen pastor, ese pastor que nos guía, ese pastor que nos corrige, pero debemos caminar en la senda que Él ha marcado. Quería pedirle que nos pongamos en pie para poder orar y bendecir este momento en el que podemos cada uno de nosotros como hermanos en esta comunión que tenemos poder bendecir su nombre y proclamar en oración. Padre Santo, te damos gracias porque tú eres fiel con nosotros. Gracias porque tú eres el buen pastor, aquel que cuida, aquel que guarda, aquel que protege, aquel que corrige cuando es necesario. Ayúdanos a que cada día podamos obedecerte, escucharte, que la corrección sea para nuestro bien y que infunda ese aliento de poder seguir y continuar. Gracias porque nos diste la oportunidad de poder ser salvos por medio de tu Hijo, ese Cordero que fue inmolado en la cruz por nosotros, por nuestro pecado. Gracias por darnos el ejemplo de seguir a pesar de las dificultades. Te agradecemos, Señor. Tú eres todo lo que nosotros nos hace falta. Gracias porque en tu mano estamos protegidos. Amén. En tu andar en esta tierra como Jesús hizo, obedeciéndote a ti solamente. Queremos nosotros también obedecer, escuchar la voz de ese pastor y seguirle. Te damos gracias por este día que nos das, en el que podemos recordar la obra que hiciste por nosotros, teniendo tanta misericordia, teniendo tanto amor para que nosotros podamos ser salvos. Te agradecemos en este día y queremos bendecirte, glorificarte con nuestra voz, con nuestra actitud. Queremos elevar tu nombre para que tú puedas cada día transformar, cada día poder renovar nuestra fuerza, poder renovar tu misericordia. Aleluya. Te alabamos, te bendecimos, porque eres grande, porque eres el Rey de nuestras vidas. Amén. Te lo pedimos todo y cada una de las cosas en el nombre de tu Padre Jesucristo. Amén. 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 Que el Señor les bendiga en esta hora. Es bueno estar juntos en la casa del Señor en un mismo espíritu, con un mismo propósito que es exaltar su nombre. Esa es la única razón por la que nos reunimos en este lugar. Alabar su nombre, exaltarlo, ensalzarlo, darle loor, porque Él es el único merecedor. Y de tal manera nos amó que envió a su Hijo para salvarnos, para darnos vida eterna. Porque Él vive, triunfaré. Por mis
Porque yo sé
se acerca a nosotros. Damos gloria y honra a su nombre, que es sin igual. No hay otro nombre como el nombre de nuestro Dios. Cantamos a Él. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adoración.
a cara, tal como Él es. Esperamos ese día con esperanza. En presencia está de Cristo, ver su rostro.
agradecido, Señor, por esta esperanza que es mucho más que eso, porque es una esperanza con certeza, con seguridad, porque está sostenida en tu palabra, sostenida en tu promesa, sostenida por el cumplimiento de lo muchísimo que a lo largo de los siglos tus profetas anunciaron y que fue cumpliéndose conforme llegaba el tiempo hasta la venida de Jesucristo, y desde allí, conforme van llegando los tiempos, se cumplirá lo que requiere. Agradecidos por esto, Señor. Ponemos ahora el momento que sigue de tu palabra, porque ella es la que nos edifica, la que nos sostiene, la que nos permite respaldarnos sobre algo seguro, la que nos ayuda a mirar y a entender tu manera de pensar, tu voluntad, tus propósitos, tu por qué, tu para qué. Acompáñanos como hasta hoy en lo que resta de este día, en el que finalizaremos cumpliendo aquello que el Señor dijo antes de irse: hagan esto en memoria de mí. Y tomando el pan, lo partió, y la copa de vino, y la distribuyó. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Un asiento, hermanos, por favor. En este día en el que, con la ayuda del Señor, vamos a participar, como dijimos, de este pan y de este vino, símbolos de el hecho más grande, más importante y más trascendente que se vio sobre la tierra. Quisiera que juntos, por favor, leyéramos el texto que se encuentra en una de las cartas personales que escribió el apóstol Pablo, la carta a Tito. A partir del capítulo 2 y versículo 11, porque va a ayudarnos a mirar en esta dirección, va a proporcionarnos una manera de ver y de entender la razón de nuestro paso por este mundo. Y si ya lo sabemos, bueno, nos lo recordará, porque para esto también la palabra de Dios escrita permaneció hasta hoy y así seguirá. Y quedó escrita para que nadie pudiera producir modificaciones a lo que Dios dijo. Por eso es que creemos que es solo la palabra de Dios la que tiene vida, la verdad absoluta, y ninguna otra filosofía, otro pensamiento, otra ideología pueden compararse, ni siquiera acercarse
Así que con la ayuda del Señor leemos desde el versículo 11 del capítulo 2 de la carta a Tito lo siguiente: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Un texto que pretendió llegar a través de este colaborador, Tito, a una iglesia complicada, la iglesia en Creta. Una iglesia que nació de la obra misionera, resultante de las iglesias nacidas del ministerio del apóstol Pablo. Pero nacida de una sociedad, de una cultura demasiada desconfiable, demasiado inclinada a los excesos. Pero como el Evangelio fue, es y será las buenas noticias de salvación, también en ese lugar, en esa cultura ociosa, inclinada a los excesos, mentirosa, encontró corazones
a aceptar el ofrecimiento del Señor y consecuentemente aceptarlo. Solo que a partir de ahí comienza, como para todos, una etapa ya como parte de la Iglesia del Señor, en la que hay que comenzar a tomar decisiones de acuerdo a lo que es la voluntad de Dios, la palabra de Dios, el pensamiento de Dios, la dirección de Dios. Pablo, en el primer capítulo, en el versículo 12, había tomado las palabras de un filósofo y poeta nacido en Creta, cretense por lo tanto, quien había descrito en pocas palabras la característica, el espíritu de sus paisanos, los nacidos en Creta. Y este filósofo, Epiménides, había dicho que los cretenses son siempre todos mentirosos. Es decir, no se podía confiar en ellos, en su palabra, en sus compromisos, en sus decisiones. Todo era relativo. Al parecer había agregado a esa característica la categoría de ociosos, glotones, y utiliza una expresión muy fuerte: malas bestias. Es decir, no representaban un perfil moral que fuera digno, que fuera aceptable. Y sin embargo, a pesar de todo eso, el Evangelio llegó allí para que en medio de la oscuridad de esa sociedad, en medio de la oscuridad de esa cultura, pudiera rescatar a algunos de los que formaban parte de esa sociedad y tenían esa cultura. Lo que nos dice que el Evangelio no es para los sanos, como le respondiera el Señor a los fariseos. No he venido a buscar sanos, sino enfermos. No he venido a buscar justos, sino pecadores. Así que una de las primeras cosas que debiéramos aprender es que si un día aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, es porque reconocimos que éramos cualquier cosa menos buenas personas, buenos sujetos, moralmente intachables. Ninguna de estas cosas éramos. Y el Señor vino a buscar justamente a esto, no a los considerados justos, vino a buscar a los que se consideran, a los que se reconocen pecadores. Es por esto que el Evangelio llega a Creta, es por esto que tras ocurrir se forma una iglesia, y es por esta causa que tiene que enviar a Tito allí, debido a algunas cosas que había que corregir dentro de la iglesia, porque siempre hay que corregir cosas dentro de la iglesia. Y cuando aparece algo que hay que corregir, siempre tiene que ver con nuestra naturaleza. Siempre tiene que ver con nuestra capacidad de emitir juicios, o nuestra oposición a aceptar algo
de lo que Dios dice, de lo que Dios pretende, de lo que a través de su palabra propone para nosotros. Porque en definitiva su plan es que gradualmente, a medida que su palabra va permeando nuestra alma y haciéndose parte de nuestro pensamiento y de nuestras acciones, vayamos pareciéndonos un poquito más a Cristo, quien, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros los pobres fuéramos enriquecidos. En este marco es que el apóstol Pablo le dice a Tito, le recuerda en realidad cuál era el propósito de la gracia de Dios. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. No hay nadie excluido, ni el que se considere el mejorcito de entre los hombres, ni el que se sepa el peor de los individuos en su generación. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Así que siendo este el propósito de Dios, cuando miramos la mesa con el pan y con el vino, encontramos la manera, la forma en que Dios canalizó, hizo posible que su gracia anidara en la tierra y se extendiera, se ampliara en la búsqueda de alcanzar el corazón de los hombres y mujeres que vivieron, que viven y que vivirán hasta que el Señor venga. Lo primero que debemos recordar es que la gracia de Dios es una condición que existe, que existió y existirá en su persona, y que como muchos otros aspectos de su persona, su voluntad, su palabra, tiene esa condición propia y exclusiva que es la eternidad. Su gracia es eterna, porque sale del sentir del corazón de un Dios eterno, tiene la misma característica de Él. Por ello es que la gracia de Dios no apareció cuando Cristo vino al mundo, sino que la palabra de Dios nos dice que fue entonces que se manifestó para salvación a todos los hombres. No que todos van a ser salvos, sino que todos tienen la oportunidad de serlo. Para eso su gracia se manifestó. Es importante que recordemos que esta palabra, que es la misma que se usa en el versículo 13 y en el capítulo 3, versículo 4, esta misma palabra que se traduce manifestó, significa hacerse visible, brillar sobre, resplandecer, alumbrar. La gracia de Dios tiene mucho que ver con su gloria. Tiene el propósito de alumbrar o de resplandecer sobre los hombres a fin de atraerlos. Recuerda las palabras del Señor. La luz, o la palabra del apóstol Juan, la luz vino a este mundo
Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es decir, el rechazo de la gracia tiene como único propósito esconder la propia naturaleza o los propios vicios de la naturaleza humana, las propias debilidades, las propias adicciones, las propias perversidades, y alejarlas de la luz, porque se sabe que una vez puesta bajo la luz hay que confesarlas y limpiarlas. Así que el que rechaza a Cristo rechaza la gracia, y el que rechaza la gracia lo hace para esconder su propia condición en la oscuridad. La gracia se ha hecho visible, ha brillado sobre los hombres, ha resplandecido. Para salvación. Este es el mensaje. Esta es la síntesis y la esencia del mensaje de la Iglesia hacia afuera. No importa de qué se trate, no importa qué características tenga, no importa lo que se haya hecho, no importa las deudas morales, penales o faltas, no importa la calidad del pecado y la cantidad y la dimensión, la gracia de Dios es siempre mayor que todo esto y puede, una vez que es puesto bajo la luz, que equivale a decir confesarlo, que equivale a reconocerlo, que equivale a disponerse delante de Dios a modificar eso, entregándoselo para que a cambio Dios provea por Jesucristo vida eterna. La gracia y Cristo no pueden ser divorciadas. No hay posibilidad de gracia si no está la presencia de un Redentor, de alguien que sea el vehículo para que esa gracia logre su resultado. Así que lo que Pablo le dice a Tito para que transmita a la iglesia, para que lo conozca él, es el propósito de la gracia. La gracia de Dios se hizo visible, alumbró, se hizo conocida, brilló sobre los hombres para salvación a todos los hombres. Este es el propósito. Así, cuando abrimos estas puertas, o cuando abrimos las puertas de lo que sea que hagamos, seamos en el mundo, estudiantes, trabajadores, docentes, profesionales, poseedores de un oficio. Cuando abrimos las puertas para ingresar o para reingresar a este mundo donde desarrollamos lo que sea que desarrollemos, el propósito tiene que ser mostrar la gracia de Dios, para que esa gracia que se manifestó, alumbró sobre los hombres, a través nuestro, que somos la luz del mundo, también pueda alumbrar a otros, dejando en el corazón, en el entendimiento de esos otros, la decisión sobre lo que harán con esa gracia que acaba de salpicarlos, con esa gracia de Dios que acaba de rodearlos, que acaba de presentarse delante de ellos, con el propósito de salvación.
Pero la gracia, esa expresión que significa favor, significa donativo, significa bondad inmerecida, bondad derramada sobre aquellos que no la merecíamos y que por eso es gracia. Tiene otras funciones, tiene otros propósitos. Se manifestó para salvación a todos los hombres, cierto. Pero ¿qué otro fin tiene? Bueno, el fin que tiene es un fin pedagógico. La palabra que usa es esa, paideia, de donde viene pedagogía. Tiene un fin pedagógico la gracia, una vez que la recibimos. Porque comienza a enseñarnos, esto es lo que dice, enseñándoos que renunciando a la impiedad, es decir, la gracia hizo lo que de ninguna manera era posible hacer para que fuéramos salvos. Pero una vez que lo hizo, una vez que lo entendimos, una vez que lo aceptamos, una vez que decidimos vivir debajo de su gracia, ahora la gracia empieza a funcionar de manera pedagógica. Porque ya somos el resultado de su gracia. Ya somos los beneficiarios de esa gracia. Ya esa gracia logró el propósito por el cual en la eternidad Dios había planeado, pensado para qué y a quiénes debía alcanzar. Así que comienza a cumplir ese rol pedagógico, no solo salvífico, no solo de salvación, sino ahora la gracia, para el que es salvo, comienza a cumplir un rol pedagógico, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Este es el camino que deben seguir, que debemos seguir. Quienes un día usufructuamos los beneficios de la gracia. Los que alguna vez fuimos bendecidos porque permitimos que esa gracia nos alumbrara y nos proporcionara lo que de ninguna manera nosotros pudimos alcanzar, que es la salvación. Cuando comienza a enseñarnos, la primera palabra que aquí aparece es un acto, un gesto, pero que es personal, no es el resultado de un milagro, es el resultado de una decisión, enseñándonos que renunciando, es decir, contradiciendo, desconociendo, rechazando, repudiando la impiedad. Es decir, la gracia nos ilumina de tal manera que lo que antes no podíamos, porque no queríamos, aunque en algunos casos, aunque quieren, no pueden, pero ahora, mediante la gracia que produjo la salvación, es posible renunciar, contradecir, rechazar, desconocer, repudiar todo lo que tiene que ver con la impiedad. Y la impiedad se entiende como algo irreverente, como maldad. Hace unos días
estaba en la clase de 1 Timoteo en otro lugar. Y comenzamos a hablar, porque llegamos allí, recuerdan, la vestimenta, porque Pablo lo dice, no porque estemos corriendo detrás de ese tema, pero era parte. Y había un hermano allí, presente, estaba al lado de su esposa, un lindo matrimonio. Y cuando hablamos de eso, entonces levantó la mano, porque estaba vestido con un pantalón corto hasta la rodilla, un pantalón común. Pero ¿qué se dio cuenta? Se dio cuenta que para el lugar en el que estaba, para el momento en el que estaba, era irreverente eso. Y levantó la mano y lo dijo. Y se disculpó. Y yo no había tocado ese tema específicamente, así en forma amplia, tal como el apóstol lo dice, lo había tocado, pero no apunté a eso, ni siquiera me di cuenta. Pero él solo. ¿Qué acababa de ocurrir? Lo que acababa de ocurrir era que la gracia acababa de dar una clase personalizada, íntima, y ese hermano joven, un hombre joven, se dio cuenta que no era correcto. Y hermano, nadie se fue al infierno por usar un pantaloncito corto. Esto está muy claro. Pero lo que se dio cuenta es que no era para ese momento. Y se sintió incómodo. Y yo ni siquiera me dirigí a él, no tenía que ver con él lo que decía. ¿Qué había pasado? Esto. La gracia acababa de enseñar que debía renunciar a algo, porque era irreverente, era inadecuado en el lugar, era inadecuado que lo luciera, que lo vistiera. Y sí, hacía un poco de calor, pero ese calor no justifica otras cosas. La gracia tiene un aspecto pedagógico. Nos enseña las cosas a las que debemos renunciar. Como ocurrió en público hace apenas algunas semanas atrás. Nos enseña aquellas cosas que debemos contradecir, desconocer, rechazar. Algunas son simples, como esta que acabo de decir. Otras son más serias. Otras son más graves. Otras son más preocupantes. Pero lo que me quedó claro es la manera en que la gracia cumple esto que el apóstol Pablo le dice a Tito, su colaborador, su hijo espiritual, enseñándonos que renunciando a lo que es irreverente, renunciando a lo que no corresponde, entonces, renunciando a eso, vivamos en este siglo, en esta época, de manera sobria, de manera justa y de manera piadosa. La gracia, la que no tuvo en cuenta lo que éramos cuando comenzamos a disfrutar de eso para lo cual Dios en Cristo la hizo conocer, la manifestó, la hizo visible
la hizo resplandecer sobre nosotros. Bueno, una vez que fue aceptada y una vez que fuimos aceptados y justificados, es decir, declarados justos por Dios, bueno, ahora la gracia empieza a trabajar de otra manera. Empieza en un rol pedagógico. Comienza a enseñarnos. Y poco a poco nos vamos dando cuenta de cosas. Algunas de ellas, como este pantaloncito 3/4, no sé cómo se llama eso. Bermuda. No necesariamente, no es malo, reitero, nadie se va al infierno por usar una bermuda, no. Pero en ese lugar donde estábamos, y para lo que estábamos, él se dio cuenta que era inadecuado. Una simpleza, no es una cosa grave, una pequeñez. Pero se dio cuenta. La gracia enseña. Y moviéndolo a qué? A contradecir esa tendencia que él tenía, esa indiferencia, ese no haber comprendido antes, renunciando a eso, vivamos en este siglo, en este sistema, con 3 características. Sobrio. Esta palabra es fácil de decir en nuestro idioma, pero en el que escribió el apóstol Pablo es mucho más profunda. Significa sano de mente. Es decir, no con doble intención. No haciendo algo que visiblemente es irreprochable, pero teniendo un propósito mental, teniendo una motivación que es completamente diferente. Vivamos en este mundo renunciando a la impiedad de manera sobria, con dominio de sí mismo, también puede traducirse, de manera moderada. Vivamos en este mundo, en este siglo, de manera sobria, de manera justa, es decir, con un buen juicio. Ese buen juicio debe afectar todos los aspectos de nuestra vida. El aspecto familiar, el aspecto laboral, el aspecto económico, el aspecto de nuestras decisiones generales. Es decir, si ya tiene 4 pantalones, ¿para qué necesita 4 más? Si su sueldo le alcanza para cubrir las necesidades básicas, ¿para qué va a endeudarse más? Esto es lo que significa vivir de manera justa, razonablemente, con buen juicio, de manera recta. Como resultado de que la gracia se hizo presente para salvación en esa persona. Y ahora viene la gracia como docente, como pedagoga, enseñándonos que debemos renunciar a todo lo que sea resultado de la impiedad, de la falta de reverencia, de lo que es perverso.
Entonces hoy se usan los pantalones que terminan apretando el tobillo. El año que viene se usan los pantalones anchos como en la década del 60. La próxima vez se usan pantalones como usaban los criollos o los campesinos en el campo, entonces son doble ancho y corriendo detrás de todo eso, de todo lo común, de todo lo que no tiene razón de ser. La gracia enseña. Para que vivamos sobria, justa y piadosamente. No en la iglesia, en este siglo. Y piadosamente significa de manera reverente. En el mundo vivir de manera reverente, sí, claro. Vivir de manera reverente significa no participar de las cosas que en general se participan. Siendo coordinador de la policía científica, una noche, bueno, yo podía llegar en distintos horarios, más bien debía llegar a distintos horarios después de la tarde. Así que en una de esas aterricé, llegué tarde, llegué bien entrada la noche. El jefe de guardia estaba borrachísimo. Otra noche, una policía que hacía custodia de 23 a 7 de la mañana, danzaba sin ningún tipo de ropa arriba de una mesa, mientras la guardia entera la oía y gritaba. ¿Qué significa vivir reverentemente? Significa no sumarse a eso solamente. O sea, la condición de reverente del cristiano, del que fue receptor, del que fue bendecido por la presencia de esa gracia que Dios extendió en Jesucristo y que es eterna, hace que no solo vivamos reverentemente el domingo, hace que vivamos reverentemente, piadosamente, es decir, sin mezclarnos en la cantidad y el estilo de chistes, bromas, expresiones de doble sentido, o estas que acabo de contar, que créame, es un mínimo, podía pasar un rato muy largo contando cosas. Esa policía no vino nunca más, por supuesto. El efecto pedagógico de la gracia, la acción de la gracia, enseñándonos a renunciar, a contradecir, a rechazar. ¿Por qué? Si la gracia y ponerla al alcance de la humanidad fue el propósito de Dios en Cristo, y si el camino, el recorrido, la consecuencia de esa gracia es enseñarnos a vivir de manera tal que nos inclinemos sin necesidad que nos digan, sin necesidad que nos descubran, sino que por un acto voluntario de comprender la presencia de Dios, a renunciar a todo lo que es irreverente, impiadoso, impío, para vivir de manera sobria,
una mentalidad limpia, de una manera razonable, prudente, para vivir de manera justa, recta y de manera piadosa, reverente. Si el propósito fue ese de Dios y el camino es este, enseñarnos a que vivamos de esa manera, bueno, es que hay una meta, hay un fin. El versículo 13 dice, aguardando, y hemos cantado una canción referida a eso, y una hermana que estaba viendo la transmisión le recordó su juventud, su niñez, cuando cantaban ese himno, cuando allá se pase listo. Ahora son los minutos. ¿Cuál es la meta? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este es el fin. Bueno, habrá hermanos que no lo vean, no lo quieran hacer. Habrá quienes a lo mejor aprendieron normas cristiano-evangélicas, pero a lo mejor no se convirtieron al Señor. Si la gracia todavía está allí, esperando alcanzarnos. Muchas alternativas hay. Pero el propósito de todo esto, la meta a la que debemos llegar, o a la que Dios quiere que lleguemos, es a que mientras estemos en este mundo, nuestra actitud sea la de aguardar la esperanza bienaventurada, que es lo mismo que la manifestación gloriosa de Jesucristo cuando venga por su Hijo. Como sabemos que no somos ciudadanos de este mundo, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos, entonces todo lo que esperamos es de los cielos. Lo que esperamos viene de allá. Y lo más grande que viene de allá, de los cielos, es Jesucristo, cuando la decisión de venir por su iglesia se concrete, se transforme en un hecho. Y cuando se transforme en un hecho, hermanos, ya no va a quedar más tiempo. No va a quedar tiempo para venir al culto, no va a quedar tiempo para venir a la reunión de oración, no va a quedar tiempo para colaborar en la escuela bíblica, no va a quedar más tiempo, el tiempo se habrá acabado. Y esto es serio. Esto es serio. Así que todo lo que escribe Pablo lo hace como una manera de advertencia para tomar las decisiones acertadas, las decisiones adecuadas. Porque si el Señor viene, y muchos creyeron ser, pero no eran, van a quedar acá. Y el domingo van a querer asistir a la iglesia para resolver el problema, porque el impacto de la desaparición repentina de millones de personas va a ser un tema mundial, va a ser portada en todos los diarios internacionales. Y entonces, quienes se quedaron van a reconocer, tarde ya, que lo que debieron haber aprovechado no lo aprovecharon. Que cuando estuvieron o pasaron por la iglesia, en realidad creían que hacían algo muy importante, pero no era tan importante. Porque lo importante era poner la mirada, la decisión. Aprender.
lo que el Señor decía en su palabra. Así que el propósito de la gracia es salvación. El camino, enseñanza, enseñándonos a renunciar a todo lo que no debemos. Y lo peor es que lo sabemos. Y cuando no lo sabemos y tenemos duda, entonces ya lo sabemos. Porque mientras vamos en ese camino de pulir, estamos aguardando la manifestación gloriosa del Señor, de nuestro Dios, de nuestro Salvador, Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? ¿Por qué lo tenemos representado en el pan y en el vino? El Jesucristo es el medio, ya anticipado en el versículo 11, pero en el versículo 14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para comprarnos, redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí. O sea, el propósito no es solo salvar, el propósito no era solo redimir. Ahora, el propósito de redimir es salvar, purificando mediante la salvación a un pueblo propio celoso de buenas obras. Ese es el plan, ese es el plan. No es solo salvación. A veces lo reducimos mucho. Jesucristo vino y murió para salvar a los pecadores. Sí, murió para salvar a los pecadores, pero con el propósito de purificar para sí un pueblo diferente. Hace unos días ayer o anteayer, un culto en una iglesia no muy lejos de aquí, 10 cuadras, 12 cuadras. Estaba en completa oscuridad. El templo estaba en completa oscuridad. Había música caribeña y había luces fluorescentes y pinturas. Se ve que se habían pintado con alguna pintura fluorescente que bajo el efecto de esas luces, por supuesto, resaltaban. Y me quedé pensando, ¿qué significado tiene? ¿Qué aporte tiene? ¿Qué edificación tiene? Porque mediante la exposición de la palabra de Dios, unas semanas atrás, un hombre joven se dio cuenta de que no estaba vestido adecuadamente y no tenía que ir de frac, moñito, bastón. No. Porque la ridiculez puede ir de un extremo a otro, así que no decimos esto. Pero él se dio cuenta de que era inadecuado. La gracia estaba enseñando. No hubo nada que hacer. El propósito del Señor fue redimirnos de toda iniquidad. ¿Pero para qué? Para purificar, hacer puro. Para sí, no para este mundo, para sí mismo. Lo que indica que cada paso, estos que hemos mencionado, renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos y vivir de manera sobria, justa y piadosamente, tiene que ver con Él. Y no tiene que ver con el domingo en el culto, tiene que ver con Él del lunes al lunes. De manera que si en el comedor me río de los chistes verdes o los chistes de doble sentido, y si participo de los cuentos y de las historias y de todo esto, y me está faltando pulir algunas cosas.
Para el colmo somos cordobeses. Este es un problema serio. Es un problema serio. Porque pareciera que la doble intención, la picardía, pero nos salta automáticamente. Eso trajo muchos problemas mientras construíamos aquí. Porque el que se consideraba más pícaro a veces decía algo más fuerte, más filoso, más inteligente, y el que perdía se quedaba medio herido, y esas cosas se mantuvieron por años. Por años. No solo salvación, sino purificación para Él, de un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y le manda, esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad. Es decir, en virtud de esa directiva, ahora lo que le tocaba a Tito era una tarea difícil. Llamar a alguien y decirle, mire, usted no debe, hermano, hacer esto. Y si eso es difícil, llamar y decirle, usted no debe, hermana, mire, es peor, es más difícil todavía. Pero Pablo le dice, esto habla, primero, exhorta, es decir, llama a que se produzca el resultado, a que sigan esa acción, esa conducta. Y luego, si la cuestión primera y segunda no es suficiente, entonces reprende. Esa era la tarea de Tito como pastor en la ciudad de Creta. Una iglesia procedente de una cultura texto antes de Cristo que mencioné, Epiménides, nombre, no hay que ponerle a un hijo Epiménides, nombre medio feo. Vení Epi, le van a decir en el colegio, Epi. Medio. Ese poeta y filósofo Epiménides había dicho de los cretenses que eran mentirosos, ociosos, glotones, y terminó con una expresión, malas bestias. Imagino una iglesia, pobre Tito, la verdad es que es admirable el trabajo es admirable que haya aceptado hacer ese trabajo. Pero lo hizo. Agrega algo más el apóstol Pablo, a modo de recuerdo. Bueno, la acción de la gracia ya estaba presente, había que renunciar a todo eso. ¿De qué manera se podía efectivizar o hacer visible o materialmente transformarlo en algo práctico? Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Quiere decir que era gente rebelde, de pancarta, manifestación, quemar cubiertas en la esquina. Esto es figurado, pero significa que ese era el espíritu. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan. Quiere decir que no eran obedientes. Que estén dispuestos a toda buena obra. Mamita. Vamos empeorando. Y se profundiza. Que a nadie difamen. Es para asustarse. Difamar es decir cosas mentirosas sobre una persona, pero que no la exaltan a la persona, la ensucian.
que a nadie difamen, que no sean pendencieros. Sabe que hace muchos años, algunas iglesias, estoy hablando 60 o 70 años atrás, algunas iglesias se acostumbraban a tener asambleas una vez al año, y en esa asamblea de todos los miembros se trataban todos los temas, el tema que cada uno quisiera traer. ¿Sabe que tengo referencias de lugares donde aparecieron armas y hubieron tiros? Asamblea de la iglesia. 70 años atrás. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros. Sino amable, mostrando mansedumbre para con todos los hombres. ¿Cuánto cuidado hay que tener con esto que hoy se llama discriminación? Y no me gusta porque ese chico es medio no sé qué. ¿Y quién te dice que tenés la razón en lo que estás juzgando? ¿O quién te crees que sos? Yo. O aquel hermano porque, no sé, porque tiene el auto sucio. Son él. Si me pide la llave, se la doy y la lavo. No, pero... ¿Y por qué le dice esto? Se lo dice porque incluyéndose, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de deseos y deleites diversos. Es la sociedad de nuestros días, esclavos de deleites y de deseos diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecible y aborreciéndonos. ¿Ha escuchado alguna opinión de políticos de los que ganaron o de los que perdieron? Mire, sale mal olor de las palabras que pronuncian. Esto éramos nosotros, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento esto es lo que produce el Espíritu Santo. Y por eso es que a nosotros nos toca en nuestra alma renunciar a todo lo que dice el versículo 12. Por su misericordia nos salvó, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Lo que está diciendo es que tenemos la posibilidad de ser diferentes por la presencia de un nuevo espíritu en nosotros. No el de este mundo, el suyo. Y cuando esto ocurre, entonces, está abierta toda la posibilidad. Depende de una decisión nada más. Pero no siendo salvo ni siquiera está la posibilidad, pero siéndolo, entonces ahora sí podemos ser lo que el Señor Jesucristo pretende, un pueblo separado para sí, celoso de buenas obras. Porque ese Espíritu Santo derramó abundantemente en nosotros por causa de la obra de Jesucristo, simbolizado aquí en el pan y en el vino. ¿Y para qué? Siempre que leemos una carta, un escrito del apóstol Pablo, lo que vamos a ver, cómo va escalonando los cómo, los por qué, los para qué.
para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. No justos, justificados, es decir, presentados como justos por Dios delante de sí mismo, delante de su justicia. No somos justos, Él nos denomina justos. Y vamos a finalizar ahora con estas palabras. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas, todas las que acabo de decir, quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles. Está hablando Tito, que está al frente de una iglesia, y le dice: en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen, pero están en la iglesia, sí, pero hay gente que está en la iglesia y no cree. Hay gente que está en la iglesia y no da muestras, pero está. Entonces, quiero que insista con firmeza, Tito, en estas cosas, para que los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Todas estas que vimos recorriendo hacia atrás, que comienza renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Y esto es visible. Es visible en la forma de hablar. Y es visible en la forma de hablar porque la forma de hablar es la que refleja la forma de pensar. Así que es muy fácil descubrir quién es quién. Ni siquiera hay que investigarlo, es decir, es solo el resultado natural. El Señor se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, y se dio a sí mismo en la búsqueda de preparar, de purificar para sí un pueblo propio, no compartido con el mundo, propio. Habla de exclusividad. Su familia es su propia familia. Su esposa o su esposo es su propia esposa o su propio esposo. Todo lo que sea de otra manera, ya sabemos cómo se llama, cómo se denomina. El Señor Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, pero también para purificar para sí un pueblo propio, no compartido, no mitad vida natural y mitad vida espiritual, no mitad deseos mundanos y mitad deseos cristianos, no mitad prácticas piadosas y la otra mitad prácticas irreverentes que no corresponden al Señor. Un pueblo para sí, un pueblo propio, celoso de buenas obras, es decir, inclinado permanentemente a hacer aquello que su palabra dice. Estuve en una reunión de jóvenes hace mucho tiempo, en otra provincia, y después de esa reunión, donde era muy emotiva, algunos lloraban, otros pasaron al frente, se pusieron prácticamente tirados
tirados en el piso llorando. Después de eso, al otro día, miraba cómo habían sido las cosas por acá. Y me surgen unos videos y me pongo a mirarlos. Y eran del día sábado, de esa reunión donde yo había estado, o mejor dicho, de muchachos y chicas que yo había visto en esa reunión hasta las 10 o 10 y media de la noche. Pero ese video era de las 3 de la mañana del domingo. Se veían luces tenues, algunas destellaban, una mesa llena de botellas de cerveza, música altísima. Y entonces me quedé preguntándome, ¿quién de los dos? ¿Cuál de las dos personalidades serán estos muchachos que estaban tirados en el piso, llorando a las 10 de la noche? Pero que 4 horas después iban a estar en ese disco, con música electrónica fuertísima, gritando, brindando con botellas. ¿Quién de los dos será? Y es una pregunta que le dejo a usted. ¿Quién de los dos somos? O como le dijeron a Juan el Bautista, los enviados de los fariseos, tú pues, ¿quién eres? ¿Quién eres? Vamos a participar de este momento que es muy importante porque el Señor Jesucristo lo dejó para que no nos olvidáramos. Somos fáciles de olvidar, fáciles. Entonces, para que no ocurriera y para que por el contrario, no solo que no olvidáramos, sino que recordáramos específicamente entonces dejó esta forma de recordar. Y lo hizo en esa última Pascua, esa última comida que tendría junto a los discípulos. Tomando pan lo partió y dijo: este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí hasta que yo vuelva. Y tomando la copa dijo lo mismo o algo muy parecido. Esta es mi sangre, el símbolo de mi sangre que por ustedes o que por muchos he derramado. También hagan esto en memoria de mí. Y es lo que con la ayuda del Señor vamos a hacer en esta mañana. Así que le pido por favor que se ponga de pie. Vamos a orar al Señor agradeciendo el poder ser parte por su gracia, por habernos redimido para sí y transformarnos en parte de un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo propio. Y luego de esto voy a pedir que los hermanos bautizados en agua por inmersión que estén presentes sin ninguna cuestión que les impida, que por favor se acerquen, tomen del pan, tomen un vasito y luego los que están a mi derecha harán lo mismo y finalmente todos juntos participaremos del pan y del vino, haciendo memoria del Señor en esta mañana. Bendito Dios y Padre,
Te bendecimos en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias y te rogamos, Señor, en su nombre, santifiques este momento. Nos acompañes a participar y a recordar que un día Cristo vino a este mundo, habiéndose despojado de lo que por derecho le correspondía, para transformarse en un sirviente de los hombres y dar su vida para que nosotros, que merecíamos con toda justicia la condenación, pudiéramos ser salvos por el lavamiento y la regeneración en el Espíritu. Bendice este momento, Señor. Gracias por él. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos. Participamos entonces en el nombre del Señor. Mi vida
en el nombre de Jesús queremos despedirnos en esta mañana. Ofrendando descansando en tu cuidado y bendición y rogándote nos acompañes en esta semana en el nombre de Jesús.